¿Cuál es el páramo mejor conservado del mundo? ¿Dónde queda? ¿Cuál es la leyenda que inspiró su nombre? Para hablar de este tema tenemos con nosotros a la ecóloga Marta Salazar. Qué gusto, Marta, tenerla aquí con nosotros. Bienvenida. Hola Liliana, buenas noches. Muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes. Justamente para contextualizar a nuestros televidentes que siempre están allí pendientes, yo quiero, Marta, primero preguntarle qué características o condiciones debe tener un ecosistema para ser llamado páramo. Bueno, Liliana, un ecosistema de páramo se reconoce primero por la altitud. El duende está la altura máxima del duende puede estar a 3.700, 3.800. La precipitación, son mayores las precipitaciones en este tipo de ecosistemas. La radiación es poca radiación, la baja evapotranspiración, y esto permite que las plantas, que esa es una de las características más importantes, que las plantas del ecosistema, las plantas típicas de este ecosistema son las que nos ayudan a retener el agua que deja pues toda esta zona que generalmente mantiene pues con neblina, la captura las plantas, hacen los famosos colchones de agua y posteriormente es la que permite que esa regulación hídrica se vaya drenando por las aguas superficiales, por los ríos y alimenta nuestras cuencas. Marta, usted ya lo nombró. Vamos a hablar del páramo El Duende. ¿Por qué le pusieron este nombre? Bueno, cuenta la historia, cuentan los pobladores que hace muchos años, en el 90, 94, la gente de la zona identificaba, cuando salía a la zona, identificaba que había una vegetación diferente. Cuando empiezan a acceder, a tener acceso pues, a la zona, también pues, se tuvo varios accidentes de aviación, varios aviones pues, se habían caído en la zona, y cuando los pobladores subían decían que esa zona estaba protegida, que era una zona muy bonita, porque tenía un personaje mitológico, y ese personaje, pues como en nuestro país lo conocemos entre mitos y leyendas, es el duende, y es parte de la razón por la cual los pobladores dicen que el páramo del duende está protegido por ese personaje mítico de nuestro país. Claro, Marta, uno piensa, digamos, en páramos y piensa en algo lejano, que tal vez ni siquiera tendrá relación con uno, pero lo tiene y directa. ¿Por qué hay que conservarlo? Bueno, Liliana, los páramos son unos ecosistemas en el mundo que nos dan servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? El consumo de agua. ¿De dónde viene el agua? Hay muchas poblaciones que se abastecen de las zonas altas, hay otras que se abastecen del río, por ejemplo nuestro río Cauca, pero de estas zonas del páramo permiten que haya agua para el consumo, para la agricultura, para la ganadería, para las hidroeléctricas. Recordemos, en esta zona de la cordillera occidental, pues tenemos unas hidroeléctricas muy importantes que son las que generan energía, y es gracias a precisamente a ese servicio ecosistémico, esas contribuciones que nos da la naturaleza a nosotros los seres humanos, y por eso tenemos que proteger estas zonas. Claro. Marta, ¿dónde queda el páramo El Duende? Que no lo hemos dicho, y además, ¿qué especies relevantes, digamos, vamos a encontrar allí? Bueno, el páramo del Duende está ubicado hoy en los municipios de Calima el Darién, en Río Frío y en Trujillo. Por ahí tenemos una posibilidad de ampliarlo y está para la zona de Bolívar, en la cuenca Garrapatas exactamente. Pero eso es una primicia que más adelante se podrá dar. En las cuencas de Garrapatas, Calima y Río Frío. Nuevamente pues también tenemos unas cuencas importantes que abastecen también a las comunidades. En términos de especies, bueno, todas las especies que están en el páramo son especies muy importantes, son especies que están cumpliendo una función ecológica. Especies importantes, el oso de anteojos, la danta de páramo, aves, tenemos una cantidad de especies de aves, tenemos algunas especies de palmas, tenemos los famosos queremes, que son especies, cada una de estas especies están cumpliendo una función importante en términos de polinización, de dispersión de semillas, en términos de mantener ese hábitat para que la vida del ser humano sea tan importante, pues se mantenga en el tiempo en el planeta Tierra.
¿por qué se dice que es el páramo mejor conservado del mundo? ¡Wow! Este es un gran título. Bueno, Liliana, también data la historia pues un poco en el 84, cuando empiezan a hacer todas las revisiones de dónde se podían construir las centrales hidroeléctricas, y cuando se hacían esos sobrevuelos, precisamente esas características de esa vegetación pues empiezan a dar como señales de que ahí hay una zona que no había sido intervenida, que es una zona pues todavía se mantiene una zona intangible. Tenemos algunas presiones en los bordes de la zona, es parte y es una invitación a toda la comunidad que necesitamos que el duende se mantenga. De hecho, pues como anécdota, cuando hicimos el proceso social, decíamos, ¿qué pasa si hace 20 años la corporación no hubiera avanzado en un proceso de declaratoria, no lo hubiera declarado como un área protegida? ¿Cómo estaríamos hoy? Entonces, esas características, esa connotación de esa importancia de ese ecosistema que hoy se mantiene prístino todavía, pues la tenemos que seguir manejando, y la corporación pues ha dado, y junto con las comunidades, porque tenemos unas comunidades súper empoderadas. Escuchaba un poco también ahorita lo que contaban de Bocas del Palo. Acá también tenemos un comité interinstitucional de manejo que hace parte las administraciones municipales, las organizaciones de base comunitaria, FEDENA, que ha sido una de las organizaciones tan importantes, la Universidad UCEBA. Son actores tan importantes que son los que también con la corporación hemos estado trabajando para la conservación de esta zona. Marta, digamos, es un páramo de difícil acceso. ¿Cómo CBC arrancó estas primeras exploraciones? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, posterior a todo este tema de las hidroeléctricas, CBC inicia, tuvo en el 97 su primera exploración, y posterior pues al 98 los funcionarios subieron en esa época. Fueron pues momentos fascinantes, cuentan pues que los compañeros de la corporación, cómo cada vez iban accediendo, iban teniendo acceso a la zona, iban conociendo esa maravillosa pues biodiversidad, el hábitat, encontrar rastros de que había oso de anteojos y otra cantidad de especies. Y temas importantes es que este páramo, lo decían en uno de los relatos, no conoce la pata de las vacas. O sea, es un páramo que hoy podemos decirlo con orgullo los vallecaucanos y los colombianos, que tenemos un páramo que a pesar de todo, hay otros páramos que sí tienen unas actividades productivas de extracción, de agricultura, cebolla, papa. Nuestro páramo del Duende hoy es un páramo que está muy bien conservado. Hay que seguir conservándolo. ¿Y se puede ampliar, digamos, un poco el tamaño del área protegida? Sí, Liliana. Precisamente esas características de topografía pues han permitido también, o sea, las acciones de la comunidad, las acciones de la corporación, esa zona topográficamente por el difícil acceso también se ha mantenido, pues, se ha mantenido intangible. Y para la cuenca del Garrapatas tenemos una oportunidad de avanzar en una adición al área protegida de 3.200 hectáreas. Esto es una gran oportunidad que encontró la corporación cuando el Ministerio de Ambiente lo delimitó el complejo de Páramo El Duende. Parte de ese complejo de páramo estaba ya declarado como área protegida, como Parque Natural Regional, que es un área estricta de conservación, y la oportunidad es poder adicionar esa parte del complejo y unas hectáreas más. Muchísimas gracias, Marta, por haber estado con nosotros el día de hoy. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Modo Verde Radio, la revista, en modoverderadio.com, la emisora, en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.